Los trastornos mentales han sido priorizados en la atención de salud y en prevención de enfermedades de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública del 2012 al 2021. La principal recomendación para este manejo es el abordaje multidisciplinario, donde se busca integrar a la persona con condiciones de enfermedad mental dentro de su núcleo familiar y comunitario. Se hará necesaria en situaciones críticas que representan riesgo inminente para sí mismo y para terceros, o también en aquellos casos en los cuales el paciente opte en el uso pleno de sus facultades en iniciar un tratamiento de rehabilitación, bien sea por los trastornos mentales, por consumo de sustancias psicoactivas o patología dual. Un paciente que se institucionaliza para el tratamiento de la enfermedad mental es sacado generalmente de su núcleo familiar e insertado o incorporado en una clínica u hospital para el manejo de su patología. La AS Hospital Universitario Julio Méndez Barranechea propenderá la mejor atención asistencial e integral a cada uno de los pacientes con enfermedades mentales y trastornos por uso de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es el principal objetivo de esta guía? Establecer un protocolo que defina en términos generales el manejo de las principales causas de internación de pacientes para el manejo de los trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Marco normativo. La Ley 100 y sus decretos reglamentarios. Eso hace la base de lo que es nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ley 1122 del 2007, donde se establecen los mejoramientos de los servicios en salud. Ley 1438 del 2011, donde se establece el modelo de prestación de servicios públicos en salud que en el marco de la estrategia de atención primaria en salud. Acuerdo 029 del 2011 de la CRES, ampliación de contenidos de salud mental en el Plan Obligatorio de Salud. La Ley 1616 del 2013, Ley de Salud Mental. La Ley 1566 del 2012, atención integral al consumo de sustancias psicoactivas. Ley estatutaria de salud 2013, donde se establece el derecho a la salud. El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2022, en la dimensión de convivencia social y salud mental. Los lineamientos preliminares para la formulación del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, en 2014. Las estrategias relacionadas con el control del riesgo en salud mental está dirigida a actores sanitarios a cargo del aseguramiento, la prestación integral de servicios individuales y colectivos de salud mental y el desarrollo en salud en acciones en salud pública. La estrategia presentada no es prescriptiva. Cada actor del Sistema General de Seguridad de Salud responde de implementarla, sea una empresa pública, una IPS o una autoridad sanitaria. Deberá adoptarla a las condiciones particulares de su contexto. Definiciones. Conducta agresiva. Aunque la conducta agresiva puede formar o puede tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá como característica más sobresaliente el deseo de herir. El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo que está haciendo y por lo tanto no tiene que esperar a que el grupo evalúe su comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la víctima ya le está proporcionando información directa sobre las consecuencias negativas de su acción, lo cual hace que con frecuencia se refuercen y se mantengan esas mismas conductas. Esto es lo que se conoce como agresividad hostil o emocional. Y habrá que distinguirla a otro tipo de conducta agresiva que no tiene la finalidad de herir, sino que es la llamada agresividad instrumental, que es la que sirve como instrumento para. Es por ello que hay que distinguir los agresores con orientación instrumental, que suelen ser aquellos que quieren demostrar ante el grupo su superioridad y dominio, de los agresores hostiles o emocionalmente reactivos, aquellos que usan la violencia para que se sientan fácilmente provocados,
porque se sienten fácilmente provocados o porque procesan de forma errónea la información que reciben. Y además no cuentan con respuestas alternativas en su repertorio. No son frecuentes los comportamientos agresivos mixtos, es decir, la que reúne el uso de sustancias, drogas, alcohol, sustancia química o sustancias psicoactivas. Se define como el abuso de sustancias psicoactivas, un modelo desadaptativo de uso de una sustancia, caracterizado por un consumo continuado, a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema social, laboral, psicológico o físico, persistente o recurrente, provocado o estimulado por el consumo recurrente en situaciones en las que es físicamente peligroso. Se trata de una categoría residual, siendo la elección del término dependencia cuando procede. El término abuso se utiliza a veces con desaprobación para referirse a cualquier tipo de consumo, particularmente de drogas ilegales. Debido a su ambigüedad, este término no está recogido en el CIE 10, excepto en el caso de las sustancias que no producen dependencia. Las expresiones consumo perjudicial y consumo de riesgo son equivalentes en la terminología de la Organización Mundial de la Salud, aunque normalmente hacen referencia solo a los efectos sobre la salud y no las consecuencias sociales. En otros contextos, se ha utilizado el término abuso para referirse a patrones de uso no autorizados o con fines no médicos, con independencia de sus consecuencias. Así pues, la definición publicada en 1969 por el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud fue consumo excesivo, persistente o esporádico de drogas que no es consecuente ni está relacionado con una práctica médica aceptable, como ejemplo, uso inadecuado de drogas o alcohol. Pródromo es el periodo de tiempo que se presenta antes de la crisis, que puede variar entre varios días. Depresión, trastorno caracterizado por sentimientos extremos de tristeza, falta de autoestima y desaliento. La depresión grave se define como el afectivo o trastorno del estado de ánimo que supera los altibajos cotidianos, convirtiéndose en una seria condición médica y un importante tema preocupante de la salud. Evaluación del riesgo de crisis. Es la identificación de los individuos susceptibles de sufrirlas y evaluación de los factores que influyen en el riesgo de padecerlas. También se revisan las actuaciones protocolizadas existentes en las instituciones de salud para la atención de los pródromos de la enfermedad mental y la evaluación de riesgos. Factores que aumentan la probabilidad de aparición de crisis. No adherencia terapéutica, que está relacionada con las características de la organización de los servicios de salud. Factores relacionados con el entorno del paciente. Características del régimen terapéutico. Negación o abandono del tratamiento. Ausencia o precariedad de la red de apoyo. Agresividad es sinónimo de hostilidad. Tendencia más o menos manifiesta a conductas destructivas, verbales o físicas dirigidas contra personas u objetos. Podemos decir que la agresividad es un comportamiento fisiológico normal que utiliza un organismo para sobrevivir en su medio ambiente. Sin embargo, en los trastornos mentales puede ser el resultado de un estado de agitación mantenido que no se ha resuelto. La reacción emocional inadecuada ante una frustración o una reacción defensiva ante afrentas o amenazas reales o imaginadas. Violencia, según la OMS, consiste en el uso deliberado o planificado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Suicidio. El suicidio en la actualidad es considerado un problema de salud pública a nivel mundial y se encuentra entre las tres principales o las tres primeras causas de muerte en las personas entre los 15 y 44 años.
y la segunda en el grupo entre los 10 y los 24 años. Colombia ocupa el tercer lugar en mayor número de casos después de Cuba y Brasil. Se calcula que en un año se presentan entre 800.000 y 1 millón de muertes por causas de suicidio. En el 90% de las personas que consumaron el suicidio se reconocen criterios para un trastorno mental. El rango de edad más frecuente de consumación del suicidio es entre los 35 y 44 años, y cada suicidio registrado se ha realizado entre 10 y 40 intentos. Representa la octava causa de muerte y la tercera causa de pérdida de años potenciales de vida en los Estados Unidos, considerándose una tasa de 11.4 suicidios por cada 100.000 habitantes, similar a la tasa de muertes debidas a diabetes mellitus. En adolescentes la tasa de suicidio se encuentra en aumento, representando el 12% de las muertes de este grupo poblacional. Por su parte, también en el 2014, la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la OMS para las Américas, publicó su segundo informe sobre mortalidad por suicidio en las Américas. Alrededor de 65.000 personas mueren prematuramente por suicidio en la región cada año. No sorprende entonces que en los Estados miembros haya reconocido la magnitud y relevancia del problema y que en el marco de la estrategia y plan de acción de salud mental se le haya dado a la OPS, Organización Panamericana de la Salud, o a la OMS, Organización Mundial de la Salud, el mandato de fortalecer su cooperación técnica en esta área. En su más reciente plan estratégico, la OPS y la OMS incluyó la mortalidad por suicidio como uno de los indicadores de impacto a evaluar en la región. Los trastornos depresivos forman el 80% de este perfil, la esquizofrenia el 10%, la demencia y el delirio un 5%. Cerca del 25% son dependientes del alcohol. Teniendo en cuenta lo anterior, la expresión suicida puede darse bajo diversos contextos. Por un lado, puede ser fruto de actos impulsivos en los que la comisión de cualquier acto está denominada por sentimientos como la rabia y la frustración, intensas, asociadas a situaciones en las que los individuos, por no contar con herramientas psíquicas de afrontamiento más adecuadas, terminan por autoagredirse. Por otro lado, puede ser el resultado final de largos procesos en los que la reflexión, maduración de la idea suicidia, estructuración y la planeación de la misma conllevan a la comisión. Planteamiento del problema. Los trastornos mentales se encuentran entre las 20 primeras causas de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Los problemas relacionados con las enfermedades mentales no tratadas generan complicaciones relacionadas como la agresividad, la discapacidad cognitiva, el aislamiento, la pérdida del trabajo, el abandono familiar, el suicidio y la muerte. De manera indirecta, el sistema familiar y comunitario se convierte en un substrato y blanco al mismo tiempo como causa asociada o como consecuencia de los problemas de salud mental. Si se tiene en cuenta que la intervención en salud mental es limitada, que la implementación de la Ley de Salud Mental del 2013 no supera sus primeros 10 años, el impacto sobre los indicadores de salud y calidad de vida de las personas con problemas de salud mental apenas empieza a evidenciarse en las encuestas y estudios nacionales de salud mental, los cuales, por característica de nuestra sociedad y naturaleza de las manifestaciones estudiadas, tienen sus reconocidas limitaciones. Por otro lado, el Plan Decenal de Salud Pública ha incluido el componente de salud mental y convivencia social, y a través de los planes de intervención colectiva se ha buscado implementarlo en todo el país, favoreciendo la sensibilización y la promoción de la salud mental de la población, el entrenamiento de los agentes de salud en la estrategia GAP, favorece el estudio y manejo de enfermedades mentales en sitios donde no se cuenta con recursos especializados y mejora la oportunidad de atención. Son todos resultados o recursos positivos, pero que siguen siendo insuficientes para llegar a todos los rincones de nuestro departamento. A pesar de estos esfuerzos realizados, los problemas de salud mental no tratados se diagnostican en estadios críticos y requieren atención institucional
para poder mitigar el riesgo sobre el propio paciente y sobre la comunidad. En este orden de ideas, el riesgo es trasladado de la comunidad al centro asistencial y tal como sucede en disciplinas diferentes a la psiquiatría, en la atención de problemas de salud mental, el riesgo de la atención misma sobre estos pacientes y sobre terceros debe ser controlado, con el fin de evitar la severidad que podría representar fuga, el ejercicio de la violencia, el abuso sexual, el suicidio y la muerte. Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol o abuso de sustancias, son los factores de riesgo más comunes del suicidio, que se han considerado como el principal riesgo en salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 1 millón de personas en el mundo, es decir, una tasa global de mortalidad de 16 por cada 100.000 habitantes, figurando esta entre las 20 causas de defunción más importantes en todas las edades. Las tasas de mortalidad por suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial durante los últimos 45 años. En el departamento del Magdalena, en el año 2018, se reportaron en total 234 casos de intentos de suicidio, 20 casos más que los reportados en el 2017. Se ha evidenciado que el 75% de los suicidios ocurren en Países Bajos y medianos ingresos. En Colombia, para el 2012, la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes fue de 9.1 en los hombres, de 1.9 en las mujeres. La tasa global en general fue de 5.4. En Colombia, la prevalencia global para cualquier trastorno alguna vez en la vida es más alta en los hombres en un 41% y que en las mujeres que está en un 39.5%. En cuanto a los últimos 12 meses y últimos 30 días, las mujeres presentan cifras más elevadas que los hombres, en un 16.3 y un 15.6 respectivamente. Se concluye que los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad fueron patologías más frecuentes en las mujeres, mientras que los trastornos relacionados con el uso de sustancias son más frecuentes en los hombres. Justificación. Teniendo en cuenta los antecedentes mundiales y nacionales presentados, se hace necesario establecer la estandarización de un proceso de atención a la población de usuarios del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Julio Méndez Barneche para el manejo de las principales causas de internación en la hospitalización de los problemas de salud mental y consumo de sustancias psico. En esta diapositiva están establecidos los principales diagnósticos que nosotros podemos observar que ingresan a nuestro servicio. Si ustedes observan, hay diferentes grupos que están establecidos como por colores. Eso nos indica, por así decirlo, el grado de severidad. Cabe resaltar de pronto los que tenemos aquí en color rojo, que son el F238, que son otro diagnóstico de otros trastornos psicóticos agudos y transitorios, que es el más frecuente. Tenemos el F231, trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia. F919, trastorno de la conducta no especificado. F198, otros trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de múltiples drogas y de otras sustancias psicoactivas. F315, trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. F194, estado de abstinencia de múltiples drogas y de otras sustancias psicoactivas con delirio. X838, lesiones autoinfligidas intencionadamente por otros medios especificados. Tenemos un segundo grupo que es un colorcito que es más o menos naranja, por así decirlo, aunque parece más de otro color, pero bueno, que es el F209, la esquizofrenia no especificada, F200, esquizofrenia paranoide, F312, trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente sin síntomas psicóticos, F333, trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos. Si ustedes observan, este grupo es muy frecuente, pero de pronto no son aquellos que revierten mayor gravedad. Sigue un grupo que es el del color amarillo, donde está el F332,
trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, F338, otros trastornos depresivos recurrentes, F412, trastorno mixto, ansiedad y depresión. Y está el F192, que es el síndrome de dependencia a múltiples drogas y de sustancias psicoactivas. En esta diapositiva vamos a ver la característica de cada uno de estos grupos clasificados por colores, donde tenemos el grupo rojo, donde se caracteriza la agitación psicomotora y las alteraciones del comportamiento muy marcadas, con potencial de riesgo de auto o heteroagresión. Requieren este grupo de pacientes una observación estricta y muchas veces con necesidad de hacer contención mecánica y o farmacológica. Acordémonos que un paciente con una contención mecánica debe estar asociado a una contención farmacológica, o es lo ideal. El grupo naranja, donde predominan alteraciones del pensamiento, la sensopercepción, el lenguaje, el afecto. Aunque se pueden encontrar alteraciones en el comportamiento y la conducta motora, las mismas no son tan marcadas, permitiendo en algunos momentos o la gran mayoría de las veces aceptación de órdenes y señalamientos por parte del equipo tratante. El grupo amarillo, con predominio de alteraciones en el afecto, con tristeza y ansiedad, también hay compromiso del pensamiento y la motricidad puede ser dada por inquietud o inhibición. Y el grupo verde, pacientes con predominio de ansiedad, inquietud motora, alteraciones del ciclo del sueño y síntomas fisiológicos asociados. Durante la internación, en esta diapositiva nosotros vamos a establecer cuál es el protocolo una vez que ingresa el paciente a nuestro servicio de hospitalización. Sabemos que él ingresa por la parte de urgencia y una vez que se da la orden de internación, este paciente deberá pasar a algo que nosotros denominamos cuidado agudos, que es sinónimo de la sala de agudos, donde el paciente deberá recibir este tipo de cuidados de manera obligatoria. 1. Atención por parte del médico general las 24 horas, con valoraciones individuales en cada turno, o sea, mañana, tarde y noche. Atención por psiquiatría diariamente. Atención por auxiliar de enfermería las 24 horas bajo la supervisión directa y presencial de la enfermera superior. La medicación siempre será administrada por la enfermera superior. Atención por psicología diaria, sobre todo de lunes a sábado. Valoración nutricional en caso de ser necesario. La duración de la atención en el cuidado de agudos o sala de agudos será determinada por el psiquiatra tratante. Entonces, este será trasladado a algo que llamamos cuidado general, que es lo que conocemos como sala general, donde también se podrá dar alta directamente a la casa con recomendaciones, dependiendo de las características del paciente. ¿Cuáles son los criterios sugeridos para que un paciente salga de cuidado de agudos o de sala de agudos? 1. Superar el riesgo de autolesión y heteroagresión por parte del paciente. 2. Pleno estado de conciencia. El paciente debe estar despierto. 3. Haber alcanzado un mejor control de sus impulsos, o sea, no tener control de la agresividad, tener un mejor control del sueño, la parte del apetito, los impulsos sexuales. Una vez verificado que no exista riesgo de caída por parte del paciente, o sea, que no esté somnoliento o esté muy embotado por efecto de los medicamentos. Y por último, que el paciente esté recibiendo su medicación por vía oral, o sea, que ya no esté recibiendo medicación. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les sea útil. A continuación, se van a establecer unas preguntas como manera de evaluación de esta guía. Gracias.